Cordial saludo. A continuación veremos una corta presentación acerca del tiempo pasado simple en inglés. Para construir oraciones en pasado simple debemos cambiar los verbos del infinitivo, es decir, del presente, al tiempo pasado. Para realizar este cambio debemos tener en cuenta que en el inglés existen dos clases de verbos. En primer lugar están los verbos regulares que cumplen con una regla. Esta regla es que para cambiar del presente al pasado se les agrega la partícula ed, como en el caso de work pasa a ser worked. Si el verbo regular termina en e, como es el caso de dance, solamente le agregamos la d. Y el tercer caso de los verbos regulares son aquellos que terminan en y, precedido de una consonante. A estos verbos les cambiamos la y por i latina y les agregamos ed. Miremos otros ejemplos de verbos regulares: study, walk, talk, clean, close, repeat y paint. Todos ellos cumplen con esta regla, agregarles el ed. De otra parte, encontramos los verbos irregulares. Estos verbos irregulares son todos aquellos que no cumplen con la regla. Dentro de estos grupos existen tres grandes conjuntos de verbos. Los verbos cuyo presente y pasado es igual: read, read. Los verbos que cambian una o dos letras nada más: drink pasa a ser drank. Y aquellos que cambian completamente del presente al pasado: go pasa a ser went. Otros ejemplos de verbos irregulares son buy, bought, write pasa a ser wrote, swim en presente, swam en pasado, speak en presente, spoke en pasado, eat en presente, ate en pasado. Sing pasa a ser sang, get y put pertenecen al grupo de los verbos que quedan igual, make pasa a ser made y understand en presente, understood en pasado. Todos estos son verbos irregulares y vemos cómo su transformación depende de cada uno de ellos, no es similar. Ahora miramos unas expresiones útiles de tiempo que nos indican que estamos hablando del pasado simple, time markers. La primera de ellas es yesterday, el día de ayer. Las otras las conformamos utilizando la palabra last, el último o el pasado. A ese last le podemos agregar un complemento: last week, la semana pasada; last weekend, el fin de semana pasado; last month, el mes pasado; last vacations, las vacaciones pasadas; y last year, el año pasado. Siempre que encontremos la palabra did, tenemos que entender que estamos hablando del tiempo pasado. Ese did es un verbo auxiliar en primera medida y se utiliza para las oraciones interrogativas. ¿Cómo lo formamos? ¿Cómo construimos esas oraciones interrogativas o preguntas? Entonces utilizamos el did al comienzo de la oración y el verbo, como nos podemos dar cuenta, queda en tiempo presente. Did you go to the park? Otro ejemplo: did they dance in the party? De igual manera, el did va al comienzo y el verbo principal de la oración va en presente. ¿Por qué no es necesario utilizar el verbo en pasado? Porque el auxiliar did ya nos indica que la oración está en pasado. Ahora miremos las formas negativas. Para construir oraciones negativas en pasado simple utilizamos el auxiliar did más la negación. Lo podemos utilizar separado o con la contracción did not o didn't. ¿Cómo se construyen estas oraciones? My mother didn't cook yesterday. Como nos podemos dar cuenta, la negación va antes del verbo principal y el verbo principal va en tiempo presente porque el auxiliar did ya nos indica que la oración está en pasado. Otro ejemplo: the students didn't swim in the pool. De igual manera, didn't antes del verbo principal y verbo principal en presente. De esa manera hemos terminado nuestra presentación. Espero que haya sido fácilmente entendible para todos ustedes. Cordial saludo, estudiantes. A continuación veremos una presentación acerca del tiempo pasado simple. En el pasado simple se requiere cambiar los verbos del tiempo presente, infinitivo, al pasado. Para realizar este cambio necesitamos reconocer que en el inglés existen dos clases de verbos: los verbos regulares, que como su nombre lo indica, cumplen con una regla. Esta regla es que para cambiarlos del presente al pasado les agregamos ed, como lo vemos en el ejemplo: work pasa a ser worked. En el caso de que los verbos regulares ya terminen en e, simplemente les agregamos la d,
como dance. Si el verbo regular termina en Y precedida de una consonante, a estos verbos les cambiamos la Y por I latina y les agregamos ed. Miremos otros ejemplos de verbos regulares. Study, walk, talk, clean, close, repeat, paint. Como nos podemos dar cuenta, todos estos verbos cumplen con la regla del ed. De otra parte, encontramos los verbos irregulares. Estos son todos aquellos que no cumplen con la regla del ed. Dentro de estos verbos irregulares, que siempre vamos a encontrar en una lista, en un diccionario o en cualquier texto que nos remitamos, encontramos tres clases o tres grupos de verbos. El primer grupo de verbos son todos aquellos que en presente y en pasado se escriben igual. Read, read. El segundo grupo son aquellos verbos que cambian solamente una letra. Drink pasa a ser drank. Y el tercer grupo son aquellos que cambian completamente. Go pasa a ser went. Miremos otros ejemplos de verbos irregulares y cómo cambian. Buy pasa a ser bought. Write pasa a ser wrote. El presente es swim, el pasado es swam. Speak en presente, spoke en pasado. Eat en presente, ate en pasado. Sing pasa a ser sang. Get y put pertenecen al grupo de los verbos que quedan iguales, en presente y en pasado. Make en presente, made en pasado. Y understand en presente, understood en pasado. Miramos ahora unas expresiones útiles de tiempo que nos indican que estamos hablando del pasado simple, time markers. El primero de ellos es yesterday, el día de ayer. El segundo se construye con la partícula last. A esa partícula last, el pasado, el último, le podemos agregar un complemento. Last week, la semana pasada. Last weekend, el fin de semana pasado. Last month, el mes pasado. Last vacations, las vacaciones pasadas. Last year, el año pasado. Siempre que encontremos esta palabra, el did, debemos entender que estamos hablando del tiempo pasado simple. Ese did, en primer lugar, es un verbo auxiliar. Ese verbo auxiliar se utiliza para las oraciones interrogativas. ¿Cómo lo utilizamos? Como podemos ver en el ejemplo, did you go to the park? El auxiliar did va al comienzo de la oración para formar la pregunta. Y como característica vemos que el did nos indica que ya la oración está en pasado. Entonces no es necesario que el verbo vaya en pasado. El verbo queda en presente. Go. Miremos otro ejemplo. Did they dance in the party? De igual manera, el did inicia la pregunta y el verbo principal de la oración, dance, está en presente. Ahora miremos las formas negativas en pasado simple. Para negar, en pasado simple, utilizamos el auxiliar, el did, y le agregamos la negación, el not. Podemos utilizarlo así, did not, o en la contracción, didn't. Para formar las oraciones en forma negativa, podemos ver en el ejemplo, my mother didn't cook yesterday. La negación va antes del verbo y el verbo queda en presente. ¿Por qué? Porque el auxiliar did ya nos indica que está en pasada la oración. Otro ejemplo, the students didn't swim in the pool. De igual manera, la negación, el didn't, antes del verbo principal y el verbo principal en presente. De esta manera hemos terminado nuestra presentación acerca del pasado simple.